Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues para mí como presidente del Colegio de Enfermería es un honor presentar aquí en el Ateneo Jovellanos pues la conferencia que cierra el ciclo en torno a la figura de Florence Nightingale, ¿no? Yo quiero agradecer al Ateneo tanto su disposición a la firma de un convenio como su atención a nuestra profesión que se materializa en este ciclo, que creo que ha sido, por lo menos yo las conferencias que he estado, ha sido muy enriquecedor. Bueno, quiero agradecer a las ponentes del ciclo pues el esfuerzo, que yo creo que ha sido muy fructífero y que nos ha traído mucha luz sobre la figura de Florence Nightingale y su contribución en una época histórica de revolución social. Para las enfermeras, hablar de Nightingale es hablar como del principio, ¿no? No siempre con todo el conocimiento, hablo por lo menos por mí, pero sí con mucho respeto a la figura de una mujer que sentó las bases de la enfermería como profesión y que influencia en gran medida la imagen, la cultura y el desempeño de los profesionales de hoy. No siempre nos es fácil explicar qué es una enfermera profesional, ¿no? Qué es el cuidado profesional. Y siempre, bueno, pueden pensar, si les pregunto, pues para ustedes, ¿qué entienden por una buena enfermera, ¿no? Pues a ver si me lo podrían decir, no les voy a poner el brete. En ese contexto, pues hoy cerramos este ciclo en torno a la figura de Florence Nightingale como origen de la enfermería contemporánea, con una conferencia que se llama Las Florence del siglo XXI, que nos tratará de responder a la pregunta ahondando en la influencia de Florence Nightingale en la enfermería de hoy, marcada por el auge de la investigación, los métodos diagnósticos, la industria farmacéutica, sin olvidar el recorrido propio que ha tenido la profesión en nuestro país. Para abordar este reto, que no es fácil, no se me ocurre nadie mejor que Lorena Busto Parada, aquí a mi derecha, que es enfermera, especialista en pediatría, doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Oviedo, y que actualmente es la vicepresidenta del Colegio de Enfermería del Principado de Asturias. Más allá de su currículum, conozco a Lorena ya desde hace unos años y tengo que reconocer mi admiración por su talento y capacidad de conceptualizar y resolver cuestiones bastante complejas con una visión ancha, antropológica y social. Así que, bueno, hoy agradezco que esté aquí para trasladarles un poco lo que somos las enfermeras a través de una figura histórica como es, o de la talla de Florence Nightingale. Así que nada, agradecerles también a todos su presencia y les dejo con Lorena. Gracias. Bueno, pues reitero el agradecimiento al Ateneo por este espacio. Los espacios son muy importantes y las personas que los ocupan también, así que les doy las gracias por su asistencia, algunos ya reiterativos. Vamos a recapitular un poquito, quizás para cerrar en este cierre de ciclo. Habíamos visto la figura de Florence, habíamos hablado del cuidado previo a Florence Nightingale, nos había hablado María Fernández, Álvarez Fernández, de cómo el cuidado siempre fue quizás un poquito secundario respecto a otros ámbitos de la salud, como pudo ser la farmacia o la medicina. La semana pasada nos habló Socorro de todo el contexto social y político de la Inglaterra de Florence Nightingale, que yo creo que esto nos va a servir también de hilo conductor a lo largo de esta presentación. Florence sentó las bases de la enfermería como ciencia y como profesión, hizo de lo doméstico algo académico y de lo privado algo políticamente relevante. Esta mirada holística, ¿no?, física, mental y social del individuo hace de la enfermería algo muy sensible a los cambios políticos y sociales y también económicos. Por eso es importante en este recorrido que haremos a lo largo de esta línea temporal incluir no solo los hitos en salud o los hitos en enfermería, sino los hitos sociales también, como fue la primera y la segunda revolución industrial. Esto nos lo comentaba en la anterior conferencia Socorro. Yo creo que es importante
tener esto en mente, ¿no? Cómo cambia en esa primera revolución todo lo colonial, todo lo agrícola, a una industria cada vez más tecnificada a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, y esto va a ir siempre unido a avances e innovaciones en farmacia, en medicina y en cuidados. Y esto nos va a determinar mucho cómo se va a ir desarrollando la enfermería. Como veis, bueno, aquí figura en la presentación la viruela, que es esa, bueno, dicho de una manera muy reduccionista, ¿no? Es como la precuela de las vacunas, que bueno, pues supone un hito, pero que tardará en desarrollarse casi 100 años, lo que conocemos hoy como vacunas. Entre tanto y no, impera este higienismo, que era realmente la base de Florence Nightingale, de todo lo que era la prevención, la salud pública, el alcantarillado, la limpieza, todo lo que conformaba alrededor del individuo, y ya empieza a surgir ahí esa teoría germinal de Pasteur, de cómo se pueden transmitir las enfermedades por patógenos específicos, ¿no? También de una manera muy reduccionista, pero hasta entonces, bueno, las causas podían ser múltiples y aquí ya se empieza a hablar de causas más concretas de la enfermedad. Va a haber que esperar, ¿vale? Va a haber que esperar al siglo XX para que todo esto empiece a estructurarse. ¿Y qué sucede en nuestro país? Que fue algo ya que se preguntó en la anterior conferencia, ¿no? Porque tenemos aquí bastante claro cuál es la situación en Inglaterra, pero también dijimos que este aprendizaje de Florence no se quedó en Inglaterra, sino que se exportó a otros países de Europa, incluso al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en nuestro país? Bueno, pues en nuestro país va a suceder esto que vemos aquí, y es el surgimiento de diferentes escuelas de enfermería. En este contexto hay que hablar de inestabilidad política. Al contrario que en Florence Nightingale, en Inglaterra había una estabilidad con ese reinado de la reina Victoria, en España vamos a encontrar situaciones muy diversas. Vamos a encontrar una primera república, vamos a encontrar una monarquía con una reina regente, una segunda república, guerra, dictadura. Todos estos movimientos, como podéis imaginar, no van a favorecer una estabilidad a la hora de consolidar esa profesión como ciencia y como profesión académica. Pero a su manera va a ir surgiendo. En este sentido, bueno, un hito, ¿no? Al igual que fue un hito esa escuela del Hospital de St. Thomas en Inglaterra, de Florence Nightingale en 1860, en 1896 se abrirá en España la primera escuela laica de enfermeras, la Escuela de Santa Isabel de Hungría, de la mano del doctor Federico Rubio y Galí. Es interesante porque este hombre tuvo que emigrar. Era un cirujano gaditano, muy conocido entre las clases humildes, se le conocía como el médico de los probes, y tuvo que emigrar por causas políticas, obviamente, y en ese recorrido que hizo en Inglaterra va a ponerse en contacto con todas estas nuevas corrientes de Florence Nightingale. Cuando él regresa a España, continúa su trabajo como cirujano, pero nunca deja de lado esa parte social y esa parte del cuidado de la gente más pobre. Así que en 1896 va a abrir esta primera escuela. La va a dirigir a cualquier tipo de mujer, no necesariamente en el contexto religioso, pero no va a consolidar esta formación hasta 1915. Lo tenemos también aquí en la presentación, cuando se publica una orden real por el rey Alfonso XIII de regularización de los estudios de enfermería. Esto sí que supone un hito, porque esto ya nos va a establecer un contexto de formación concreto en España, y que va a suponer también una base para que otras instituciones, también muchas religiosas, abran nuevas escuelas a lo largo de todo el territorio nacional, porque ya tienen una base sobre la que generar ese contenido. A mí estos documentos tan antiguos me resultan curiosos cuando los leemos hoy, por cosas como las que vemos aquí. A ver si lo tenéis. Debajo del punto 13 habla de las cualidades físicas, morales e intelectuales de la enfermera en general. Es decir,
esa parte moral y del comportamiento sigue presente. Es muy curioso leer estos documentos porque aparecen cosas también como la bacenilla, ¿no? Cómo hay que utilizar la bacenilla, cuestiones de drenado de secreciones. Son muy básicas estas formaciones, pero son también muy detalladas de qué es lo que se supone que tiene que hacer la enfermera en cada momento. Bueno, pues en este contexto, otra de las instituciones que va a abrir y que también son muy importantes en nuestro contexto es la Escuela de Enfermeras de Santa Madrona en Barcelona. Esta sí que va a estar ligada a una orden religiosa, pero bueno, va a tener un recorrido bastante amplio dentro de la comunidad de Cataluña. Veis aquí, bueno, pues fotos de cómo era esa formación, cómo, bueno, el uniforme todavía era así bastante curioso, y hay una cita que encontré en esta tesis de Concha Germán Bes que nos describe a Santa Madrona de la siguiente manera. Dice: Santa Madrona surgió como una obra benéfica, así social, para dar una oportunidad a las mujeres que tenían necesidad de trabajar. El Monte Pío de Santa Madrona nació a principios del siglo en 1900-1901, nació como un patronato de gente concienciada de las cosas sociales y para apartar del vicio, de los peligros de la chanza de la mujer que se veía desvalida y tenía necesidad de trabajar. Es decir, ese contexto que veíamos en Florence Nightingale hacía casi un siglo de la mujer que enviudecía o que no tenía un soporte familiar y que necesitaba trabajar, encontraba en el cuidado una manera de trascender a esa situación. Entonces, estas órdenes religiosas, en una labor casi benéfica, van a desarrollar todas estas escuelas para dar cabida, por un lado, a las necesidades de cuidado de la población y, por otro lado, a la necesidad social de incorporar a la mujer a trabajos que estén bien vistos. Bueno, otras de las escuelas, y que de hecho aquí salió en la conferencia, en la primera conferencia, fue en 1927 la Escuela de la Cruz Roja de Madrid. Está auspiciada por la reina Victoria Eugenia, que la vemos de hecho aquí, en medio de esa fotografía de arriba, y la principal diferencia de esta escuela con la escuela de Isabel de Santa Hungría o la de Santa Madrona es que esta escuela está dirigida a damas de alta sociedad. Yo creo que además podríamos todos recordar esta película de las chicas de la Cruz Roja, ¿no? Pues era un poco en este sentido, ¿no? Eran mujeres que se dedicaban al cuidado, pero que no recibían un dinero a cambio, porque era totalmente pues como benéfico, social, y estaba bien visto. De hecho, veis aquí abajo una cartilla que es de una duquesa de la Victoria, o sea, esta mujer en sí no necesitaba trabajar. Pero bueno, pues este era más un ambiente casi social y de beneficencia, pero aún así también contribuyó de alguna manera a poner de relevancia la labor de la enfermería como algo, bueno, pues no casual, sino como profesión. Más adelante, como os decía, bueno, pues la historia de España es variada en este siglo XX. Aparece en 1942 el cuerpo de la enfermera de la Falange, que va a estar muy presente durante toda la dictadura en nuestro país. De hecho, tanto la Cruz Roja como la Falange van a ser las dos principales instituciones que estén detrás de estas formaciones y, por lo tanto, la parte moral y social de la mujer también va a estar muy presente en la formación de las enfermeras. Sin embargo, bueno, pues no va a ser todo, digamos así, espúreo, ¿no? Ya en 1953 se va a establecer una formación que va a aglutinar a las diferentes formas de enfermería o de cuidado, porque eso también es interesante. Hablamos de esas escuelas de enfermería, pero a la vez, de manera paralela, hay formaciones específicas de matrona que no tienen que ver con estas escuelas y formaciones paralelas de practicantes que tampoco tienen que ver con estas escuelas. De hecho, cuando se promulga este Real Decreto,
de unificación de los estudios de los profesionales, aquí lo llaman de auxiliares sanitarios, que es lo que vamos a conocer como ATS hasta prácticamente pues entrados los 80, ¿no? Costó de hecho bastante quitarse de esta denominación. Pues este decreto va a causar ciertas reticencias dentro de los diversos profesionales, ¿no? Porque en cierto modo veían un pelín degradada su relevancia social, ¿no? Los practicantes tenían habitualmente una formación mayor que las enfermeras solían formarse durante un año, los practicantes durante 2, y además esta formación de los practicantes estaba muy ligada a las facultades de medicina, con lo cual verse ahora en unificados a esa formación de enfermeras les parecía que era como relegarles de cierto capital social, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, se promulgó este decreto, se unificaron las formaciones y a raíz de esta formación se derivaron también las especialidades de enfermería, que ahora mismo parece que es algo como que se ha inventado en el siglo XXI, ¿no? Que igual ustedes han escuchado hablar de las especialidades de enfermería o, bueno, es algo que ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX, se empezaba a diferenciar. No solo matrona, sino también, por ejemplo, la enfermera puericultora, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la pediatría. Había enfermeras visitadoras, que es lo que conocíamos también en la época de Nightingale, de las district nurses, ¿no? De las enfermeras de distrito, o lo que hoy son las enfermeras de atención primaria. Esta formación, que seguía, como pueden apreciar en la fotografía, muy ligada a las órdenes religiosas, se mantuvo presente hasta 1977. Aquí no sé si a algunos de ustedes les suena la imagen de abajo a la derecha, que es la Escuela de Enfermería de Gijón, efectivamente. La Escuela de Enfermería de Gijón se fundó en 1975, 2 años antes de que enfermería entrara a formar parte de la formación universitaria. Se mantiene a día de hoy, de hecho, como centro adscrito, es decir, está vinculado al sistema sanitario, pero está capacitado por la universidad. Esto es importante porque todas estas formaciones que veíamos hasta ahora, todas esas escuelas de enfermería, se ligaban habitualmente o estaban vinculadas a centros sanitarios. Es decir, las escuelas pertenecían de alguna manera a los centros sanitarios. A partir de 1977 lo que va a haber es una vinculación para las prácticas, pero la formación va a depender de las universidades y no tanto como de los centros sanitarios. De hecho, quienes se formen a día de hoy en esta escuela de enfermería, o la antiguamente llamada escuela de enfermería, van a hacer prácticas en diferentes hospitales, es decir, no está ligada al Hospital de Cabueñes. Bueno, pues ahora sí, en el 77 entramos a formar parte de la universidad, nos mantenemos en esta formación, los planes de estudio obviamente van cambiando conforme se cambian las necesidades sociales y se van a ir ahora ya sí consolidando las especialidades de enfermería en el campo de salud mental, en el campo de matrona, de pediatría, de familiar y comunitaria, que son las que están en atención primaria. Ya esto se va a ir consolidando, no sin dificultades, despacio, pero bueno, pues ya con un contexto más asentado, digamos. Bueno, pues ahora que ya tenemos toda esta formación en España, se me olvidaba que me gusta, esto es un dato que yo cuando doy estas conferencias así, pues como más generales, no me gusta hablar de datos, porque me parece que pueden abrumar un poco, pero hay uno que encontré preparando la presentación que me pareció muy curioso, y es que en 1913, cuando hablábamos justo antes de esa orden de Alfonso XIII de regulación de la formación en enfermería, en 1913 había 11 centros en toda España de formación de enfermería. En 1977, que es cuando entramos en la universidad, había 169 escuelas. Es decir, la formación fue creciendo exponencialmente. Y este crecimiento no fue casual, porque entre 1951 y 1977 se construyeron en España 151 hospitales. Es decir, el auge de la sanidad, la preocupación por la sanidad y sobre todo, que es lo que veremos ahora, la capacidad de dar respuesta a las necesidades de salud,
creció exponencialmente y, por tanto, la necesidad de personal formado y personal especializado había que darle respuesta. Bien, como comentábamos, ya contextualizada cuál era nuestra situación en España, ¿no? Cómo se han ido habiendo todas estas formaciones, me gustaría contextualizar también la influencia o cómo, por decirlo de alguna manera, respondemos a esa necesidad social y a esas necesidades de especialización en el campo de la salud. Cuando empezamos la conferencia les comenté que en la época de Florence, pues bueno, más allá de este hito de la inoculación de la viruela, pues todo lo que era el campo de los gérmenes, de los patógenos, de cómo prevenir las enfermedades era bastante básico y se restringía sobre todo a medidas higiénicas. Pero pues en el siglo XX van a empezar a surgir hitos como la aparición de la radiografía, como la aparición de la insulina o la penicilina. Estos hitos que ahora nos parecen tan sumamente cotidianos, hace apenas 100-120 años eran como hablar ahora mismo de la vida en Marte, más o menos, ¿no? Les traigo unas imágenes para que se hagan una idea. Arriba tenéis a Marie Curie con un aparato de rayos. Marie Curie va a desarrollar este aparato de rayos en 1903. Se va a poner en práctica, sobre todo en el contexto bélico de la Primera Guerra Mundial. De hecho, hay bastantes fotografías curiosas de cómo se transportaban las máquinas de rayos X en camionetas al campo de batalla, y también todo lo que es la radioterapia, que a día de hoy pues, estamos muy acostumbrados a hablar de ella en un contexto de cáncer, ¿no? De oncológico, pero ya en aquella época pues empezaba a ver cómo se podía tratar a través de los rayos determinadas patologías. Desde luego, este gesto, digamos, tan común, incluso tan pues cotidiano, ¿no? Que tenemos a día de hoy de la radiografía, que casi la tenemos denostada, era una auténtica revolución a principios del siglo XX. La imagen que tienen abajo es de 1922, es el primer paciente tratado con insulina. Previo a la aparición de la insulina, pues las personas diabéticas, sobre todo los niños diabéticos, pues se morían, como ven, de desnutrición básicamente. Y en 1922, Banting y Best, estos dos investigadores, van a destilar, ¿no?, una fórmula para poder administrar la insulina en pacientes. Esto es importante. Es importante tener en cuenta todas estas épocas de la revolución industrial, de cómo poco a poco se van definiendo y redefiniendo mejor las técnicas, porque no solo es determinar patógenos o determinar soluciones, sino poder desarrollar las fórmulas que nos permitan administrarlas en las personas. Entonces, parejo a toda esta revolución industrial, a la mejora de las técnicas y las tecnologías, van a causar crecimiento exponencial de la farmacia o de la industria farmacéutica y la capacidad de tratar determinadas enfermedades. Al señor de arriba yo creo que no hace falta presentarlo, es el doctor Ian Fleming. A mí me resulta muy curioso que en Gijón, precisamente, hay un monumento a Fleming pagado por ciudadanos y ciudadanas de Gijón, y me resulta aún más curioso el hecho de que ese monumento es en agradecimiento a la prevención de la ceguera infantil, de lo que llamamos la oftalmia neonatorum, que era muy común a mediados del siglo XX, ¿no?, que por ciertos gérmenes que había en el canal del parto, los niños y niñas, los bebés, se podían quedar ciegos de por vida. Y me resulta muy curioso porque precisamente el primer uso que se le dio a la penicilina fue para tratar la oftalmia neonatal. Luego, por supuesto, conforme fueron mejorando y destilando esa fórmula de penicilina, se aplicó para más patologías, pero yo creo que es un dato como muy, muy curioso que justo aquí en Gijón se tenga un monumento a este hombre precisamente por la oftalmia neonatorum.
Y bueno, como comentábamos, todas estas mejoras, la verdad es que aquí podríamos hablar 1 año y medio, ¿no? de todos estos hitos en el ámbito de la salud que van a modificar no solo el sistema sanitario, ¿no? Sino la manera de conceptualizar las personas los problemas de salud, ¿no? Porque esa parte de prevención que veíamos con Florence, porque no había otra cosa, en cuanto entra la industria farmacéutica se va a ir dejando un poquito de lado, ¿eh? Y va a haber este auge de los hospitales y del tratamiento de las enfermedades y nos vamos olvidando un poquito del autocuidado. Bien, en este contexto, además de formación de nuevas enfermeras, ¿no? Que era la pretensión de Florence cuando abrió esa escuela de enfermeras, ella quería inundar el mundo de enfermeras, pero también quería inundarla de enfermeras con conocimiento. Entonces su conocimiento obviamente se iba quedando muy postergado conforme estos cambios sociales y económicos y de salud iban surgiendo, pero surgieron otras figuras que le dieron respuesta. Hay muchas teóricas de enfermería, yo he escogido 3, no por nada, Hildegard Peplos sí, voy a explicar ahora por qué ella sí tenía que estar presente, pero bueno, hay muchas figuras dentro del campo de la enfermería, sobre todo en el contexto del siglo XX, pero también en el siglo XXI, que han continuado y guiado este trabajo de Florence Nightingale. Decía que Hildegard Peplos sí que tenía que estar presente, porque así como cuando Florence escribió aquel libro de notas sobre enfermería, qué es y qué no es, realmente era como una especie de diario de campo y una reflexión, no tenía muy claro hasta dónde podía llegar o no aquel libro, aquellas impresiones, pero Hildegard Peplos sí que va a escribir su teoría sobre las relaciones interpersonales con un claro objetivo de aumentar el campo de conocimiento dentro de enfermería. Aquí sí hay una intencionalidad cuando se escribe este libro. Hildegard Peplos es una enfermera de Estados Unidos, se va a trabajar mucho en el contexto militar y en este sentido hay que destacar que en ese contexto militar, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, los trastornos de salud mental se empiezan a conceptualizar de otra manera. Hasta entonces, aquella histeria, que también nos contaba Socorro, ¿no? De las mujeres, ¿no? La histeria de las mujeres, pues resulta que se derrumbó aquella teoría, ¿no? Cuando empezaron a llegar los soldados en la Primera Guerra Mundial con todo el estrés postraumático y, casualidad, no tenían útero. ¿De dónde salía aquella histeria, ¿no? Entonces ya nos empezamos a plantear que quizás hay trastornos de salud mental que también pertenecen a los hombres y que hay trastornos de salud mental que no es necesariamente un trastorno mental grave, no es necesariamente una esquizofrenia, no es necesariamente un trastorno bipolar, pero sí otras afecciones del campo mental que tienen que ser tratadas. Entonces, esta mujer lo que va a desarrollar es cómo cuidar la salud mental desde la enfermería. Esto a día de hoy sigue estando de plena actualidad. Es decir, ella desgranó cómo una enfermera tiene que abordar el cuidado de la salud mental de los pacientes que tiene enfrente. Incluso es extensible este abordaje que ella plantea en su libro a cualquier tipo de relación terapéutica entre la enfermera y la persona usuaria. Es decir, no todos acudimos al sistema sanitario por la misma razón, por lo tanto el profesional no siempre va a tener que dar la misma respuesta. Hay momentos en los que el profesional sanitario tiene que suplir completamente esas necesidades del paciente o de la paciente, por ejemplo, cuando alguien está ingresado en un hospital, recién operado, no se puede mover, pues el personal de enfermería es el que va a asumir todos los cuidados de esa persona. Pero cuando tú vas al centro de salud, pues porque tienes algún tipo de circunstancia o de necesidad de salud más leve, pues te cuesta dormir, por ejemplo, ¿no? Algo muy común. No tienes la misma necesidad de suplencia que cuando estás ingresado en el hospital. Por lo tanto, la relación de la enfermera ahí es más de experto referente o de complemento de ayuda que no algo totalmente sustitutorio. Esto ella lo desarrolló, lo puso en práctica y de hecho todo su conocimiento de salud mental se incorporó a los planes de estudios de enfermería, es decir, siguió nutriendo todo ese campo de conocimiento.
Es más, esta mujer participó en la reforma de salud mental de Estados Unidos con la promulgación de la Ley de Salud Mental en 1946. Es decir, fue una experta reconocida y políticamente activa, que era algo también que Florence, ¿no?, tenía muy presente, que había que estar dentro de la política. Virginia Henderson la conocemos dentro del campo de enfermería por las 14 necesidades básicas, es decir, esta mujer lo que dijo fue: ¿cómo yo puedo estructurar la valoración que yo hago del cuidado de mis pacientes? Porque yo lo hago de una manera, pero tú lo haces de otra y mi compañera lo hace de otra. Y igual a mí se me escapa algo y a mi compañera también. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que cuando yo valoro a una persona no se me escape nada? Y cómo con esa valoración yo puedo hacer un plan de cuidados, ¿no?, sobre el que estipular una serie de medidas que den respuesta a esas necesidades de la persona. Entonces, bueno, pues es conocida pues, por las 14 necesidades básicas, y Dorothea Oren por la teoría del déficit de autocuidado. Ella decía que enfermería tenía que estar presente como garante del autocuidado, que es, digamos, el mayor nivel de salud que debería de tener una persona, ¿no? Cuando una persona se puede cuidar a sí misma y con ese cuidado puede mantenerse en un estado óptimo de salud. ¿Dónde entra la enfermería como profesional? Cuando hay un déficit, cuando hay un área que no está cubierta y bien hay que ayudarle, como decía Pepe Pló, ¿no?, hay que ser sustituto de esa persona, o hay que enseñarle cómo recuperar o cómo ser capaz de cuidarse a sí mismo. Estas teorías, lo bonito de ellas es que no están muertas. Es decir, estas teorías siguen estando presentes en nuestros planes de cuidados y siguen dando pie a mejoras que durante los años siguientes y durante el siglo XXI se van a ir reformulando. Obviamente la situación de salud mental que tenemos hoy en día no es la misma que tenía Hildegard Pepló, pero sí que sienta unas bases para poder seguir construyendo. Porque ahora lo que tenemos son otra serie de problemas, como vemos, ¿no?, con redes sociales, por ejemplo. Pero seguimos teniendo también pandemias, ¿no?, que esto, bueno, lo comenté antes, en 1918 hubo una pandemia de gripe española y que tuvimos en el 2020 una pandemia de COVID. Es decir, esa parte que nos hablaba Florence del autocuidado y de la prevención sigue estando presente a día de hoy. De hecho, bueno, en el 2020 iba a ser la gran fiesta de enfermería porque se cumplían 200 años de nacimiento de Florence Nightingale y, bueno, pues casualidades del destino, nos sorprendió esta pandemia. Aquí quizás yo creo que habría que hacer una reflexión sobre lo que es celebrar y lo que es penar, ¿no?, porque de alguna manera en ese contexto que nadie quiere volver a repetir, pero sí que se volvió a poner de referencia cómo enfermería contribuía a superar esa pandemia. Yo recuerdo en aquel momento cómo, bueno, pues decían pues que abran más salas, ¿no?, que traigan más respiradores, que traigan... Sí, pero necesitas personas que lo gestionen y personas que lo cuiden, y esas personas eran las enfermeras. Entonces, nuevamente, en el 2020, enfermería se postuló como ese profesional, como esa navaja suiza que decíamos en la primera conferencia, ¿no?, que puede dar solución a diferentes vertientes de la necesidad de cuidado, a veces con otros profesionales, a veces de manera autónoma. Bien, retos que tenemos hoy en día, pues todo lo que son determinantes sociales, ¿no?, el acceso a servicios, aunque nos parezca peregrino a día de hoy, tenemos problemas con algo tan sencillo como el transporte, ¿no?, que gente que pueda acceder o no a determinados servicios por tener o no transporte. Yo creo que a todos nos suena el reto demográfico, la dispersión geográfica. Bueno, pues son cosas que, aunque no parezcan a priori vinculadas con la salud, desde enfermería tenemos que tenerlas presentes. Hay enfermeras, a mí se me ocurre, me viene ahora a la memoria, por ejemplo, Carmen Sarabia, que está en la Universidad de Cantabria y es una amplia conocedora de todos estos determinantes en el contexto de geriatría o del envejecimiento, ¿no? Pues sigue habiendo un conocimiento y ahora ya sí, con este campo mucho más estable dentro de nuestro país, ya en nuestro país empiezan a surgir enfermeras teóricas que nos dan
y nos aportan este conocimiento. Hay otros determinantes, como los digitales, también la brecha digital, y a mí hay uno que me gusta especialmente, que son los determinantes comerciales de la salud. Porque hablamos de la industria farmacéutica, pero no iba a dejarlos yo pasar así como así. Hay mucho interés en que ese autocuidado, bueno, pues se quede un pelín ahí relegado y que sigamos consumiendo medicamentos o no tan medicamentos con el pretexto de que nada te pare. Ya saben que ahora no se puede parar uno, siempre tenemos que estar produciendo, siempre tenemos que estar haciendo de todo, y si te duele algo, pues que nada, bueno, estos del spray, ¿no? Que nada te frene, que tienes un catarro, pues te tomas una pastilla, y que nada, que el constipado tampoco te frene. Bueno, pues yo creo que ahora mismo uno de los retos que tiene enfermería delante de sí es retomar ese autocuidado, y sobre todo porque cuanto mejor se cuide uno a sí mismo de manera independiente, más libre es, y no depender tanto de todas estas productos. Y otro que me gusta mucho es el del melanín. Yo creo que porque me toca verlo cada 3x2 en la televisión, pero tiene un punto que, bueno, lo voy a poner porque es que creo que merece la pena reflexionarlo. A dormir y a tener dulces sueños, a la cama va feliz porque toma Melamil. Para ayudar a tu pequeño a conciliar el sueño, confía en Melamil, la melatonina en gotas más recomendada. Con Melamil, dulces sueños. Y para ayudar al descanso de adolescentes y adultos, Melamil Dorminstant. Da que pensar, ¿no? Es decir, parece que todos tenemos que activarnos y desactivarnos como una especie de mecanismo de on-off, ¿no? Ahora me enciendo, me pongo por la mañana a funcionar, si tengo un catarro me tomo un anticongestivo, si me duele algo me echo un spray, y cuando llegue por la noche, pues la pastilla del off, y sin perder tiempo me pongo a dormir. Bueno, este es uno de los retos que tenemos delante y del que tendremos que reflexionar, de cómo facilitar a las personas su autocuidado, su autocontrol, y a ser críticos con todas estas industrias que parecen querer condicionarnos no solo la vida, sino también la salud, ¿no? Lo de dormir sin pastillas es otra gran campaña que hay ahora mismo, y yo creo que las enfermeras tenemos esta labor, a día de hoy tenemos este reto y esta oportunidad también de volver a unirnos a la población y poner nuestro conocimiento, el heredado y el que nos queda por desarrollar, a servicio de la población. Y yo hasta aquí, si tienen cualquier pregunta, encantada. Gracias.